no se cayó nada. Hoy Macri decía esto, mirá. No me fue bien, no me fue bien. Y me lo he planteado muchas veces. Pero mi analista me dice que no, que yo no tenía la culpa. Las dos personas que terminaron disputando una candidatura priorizaron su proyecto de poder al proyecto de transformación de la Argentina. Y eso la gente lo percibió. No hay que cejar, no es fácil, ¿no? No es fácil. Lamentablemente, en la historia del mundo se ha dado pocas veces que esos procesos han sido exitosos. Muy interesante. Es que acá nos metemos en un terreno que es imposible de contarlo si no abordamos la crisis del bipartidismo argentino, claro, que termina en un bicoalicionismo, que para decirlo claro, llegaron dos coaliciones al poder recientemente, la que fue Cambiemos, con Macri, luego la que la presidencia de Alberto Fernández llevó con el trío de Cristina Fernández, Sergio Massa y Alberto Fernández, y las dos coaliciones tuvieron un problema. Pudieron ganar como coaliciones, pero luego no pudieron gobernar por distintos motivos, ¿no? Macri, cuando sigue su plan, empieza a tener oposición dentro de su propia coalición, y Alberto Fernández, de entrada, gobernaba más Cristina que él. Ahora, dicho esto, en ese contexto es muy difícil pensar en una idea de sucesión, y más con un emergente outsider como Milei. Claro. Porque eso rompió esa lógica. Vos fíjate que Macri te habla del sucesor, que todo el mundo pensaba que el candidato de Juntos por el Cambio, cualquiera de los dos candidatos de PRO, iba a llegar a la presidencia, pero me parece a mí que el fracaso de las dos coaliciones hace que la sociedad busque otra cosa. Claro, vos es que me detuve sobre todo en los gestos, en el tono de voz de Macri. Se lo ve como resignado, desganado. No puedo evitar pensar en el fútbol. Ustedes venían hablando recién de la AFA, porque cuando uno lee el libro Segundo Tiempo de Macri, ve realmente lo que quiso hacer y por algún motivo no alcanzó, ¿no? Entonces me da la sensación de que él lo ve a Milei como, mirá, este tipo dio un paso más en cosas que yo habría querido aplicar. Fíjate, ¿no? ¿Qué tema sacaste? Porque recién hablábamos del poder y el fútbol, y tranquilamente podemos decir que Macri es el primer presidente que viene del fútbol, independientemente de que en su vía institucional se abre camino con un partido fundado por él y nacido en la ciudad de Buenos Aires, que logra llegar a la presidencia, que logra tener al mismo tiempo la ciudad, la nación y la provincia. Pero fíjate cómo está también ligado a su éxito en el fútbol, ¿no? Claro. Y justo estábamos hablando del modelo de Chiquitapia, ya en otro signo político, desde la AFA, que siempre es un botín buscado por la política, y también con un proyecto que por momentos en realidad tiene también como tensión final el poder político. Claro, a él evidentemente, porque vamos a decirlo, las ideas de Milei no distan mucho de lo que pretendía Macri, ¿no? No. Ahí lo que falló, bueno, era otro contexto, desde ya, histórico. Vos hablabas recién de la coalición. Sí. Pero me da la sensación de que a Milei parece por lo menos importarle menos el costo político que pague. Esto por ahí es una cuestión personal. Y pero de nuevo te aparece la cuestión de la coalición ahí, porque vos fíjate que vos tenías un gobierno que tenía que repartir poder. En las coaliciones vos tenés que repartir poder, correrse el riesgo de lotear el gobierno. Después llegás con tres vertientes, suponte, me acuerdo como si fuera hoy, aumento de tarifas, y tenías dos patas de la coalición un poco no aceptando esa parte del ajuste. Entonces había una necesidad de consensos que a Macri se le hicieron muy difíciles. Fíjate que la discusión, una de las discusiones de entonces era entre Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, Rodríguez Larreta, jefe de gobierno, por los cortes. Claro. La calle, total. ¿Y qué te decía Rodríguez Larreta en off? Que era imposible. Exactamente. Que era imposible controlar, no sé, los acampes de los piqueteros. ¿Pero porque, por qué? Porque corrían riesgo de haber una víctima fatal y que entonces preferible era no hacer nada. Bueno, y él decía, el porteño que te pide que despejes la calle va a ser el primero
que después se queje y te diga, te tenés que sos que un ir. represor. Exactamente. Si tenés ¿Sí? algo grave, un muerto, por ejemplo. Bueno, creo que lo que también... Mirá, hay algo que va a ser tema de estudio, ¿no? Pero en un punto, Milei te dice que él dejó lo políticamente correcto para decir verdades incómodas. A ver, saca del freezer o del tabú la palabra ajuste, divulga el tema del equilibrio fiscal, del orden, del cumplimiento de la ley, y hoy son los sostenes que tiene con su electorado. Bueno, por eso quiero ¿No? volver al principio. Esto en algún punto requería de una dosis de arrojo inherente a todo político, que por ahí Milei la tiene y otros no, evidentemente. Está bien que es un momento histórico, ¿no? ¿Qué es lo que dice Milei respecto del pasado? Porque es obvio que él aprendió mucho del gobierno de Macri, de la experiencia. Él dice, no me van a psicopatear, es Claro. la palabra que usa, no me van a psicopatear corriéndome por izquierda con estas cosas. ¿Y sabés qué más? El timing. Porque vos fijate que el ajuste de shock que hace Milei, con una determinación que a cualquier político tradicional le hubiera dado terror, porque obviamente tiene una consecuencia en lo social, ¿no? Y la otra cuestión, me parece a mí, en ese timing la vamos a ver ahora. Hoy me decía un gobernador, y coincidía una fuente de la Casa Rosada muy importante, que se abre una ventana de 8 o 10 meses sin conflicto político porque no hay elecciones, para poder hacer reformas y lograr crecimiento. La frase de Milei fue el otro día, lograr crecimiento lo más posible y lo más rápido posible. Vamos a ver el acelerador ahora, va a ser Milei a lo Colapinto, acelerando para tratar de sacar esas reformas, porque aunque parezca mucho, Fran, 8 meses o 10 meses no es nada. No, no es nada. Y en el componente de estas reformas, que todas, si vos las mirás desde el punto de vista político, todas tienen algún costo, algún riesgo, seguramente podés cuestionarlas. Ahora insisto en esto de avanzar pese a todo, porque evidentemente esto es, por lo menos, el tema de nuestro tiempo, diría Ortega, ¿no? Decir, bueno, despojémonos de los lugares comunes, de la política, cosas que nos han hecho en algún punto también paralizar. Vos hoy hablás, yo te decía la semana pasada, Pérsico hoy te dice que tenés que hacer una reforma laboral. O por lo menos dice, no se fijen tanto en los costos porque son cada vez menos los trabajadores formales. Bueno, el Instituto Patria te dice... Eso es batalla cultural pura. Bueno. Y me parece que lo que ambiciona Milei hoy con respecto a la reforma laboral es más que un set de normas que modernicen. Políticamente, en términos de batalla cultural, que es algo mucho más abstracto, él ambiciona cambiar la idea o el concepto de cuál es la relación entre los empresarios y los trabajadores. Cambiarla de un modelo que es muy arraigado, que es el modelo peronista o corporativista. Entonces, creo que lo que vamos a ver de acá en adelante, y te diría yendo al discurso de Davos, porque Milei va a Davos, Claro. vuelve a Davos. Él decía, no puedo creer que me vuelvan a invitar a Davos, por toda la... Lo vuelven a invitar a Davos, va a Davos, y me parece que mucho de esto que se está perfilando para este tercer año de su gobierno va a estar en ese discurso que también va a dejar bastantes discusiones. Qué bueno que traes Davos a colación, porque yo justamente te iba a hablar de una herramienta que a Milei le va a servir, que es muy polémica, A ver. que es la incorrección política. Bueno. ¿Por qué? Milei, al haber sido tan incorrecto, ha dicho cosas que ni vos ni yo compartimos, que incluso escandalizan. Ahora, él de algún modo sacó la capacidad de sorpresa de la dirigencia, del establishment político y económico, y hoy es muy difícil correrlo por izquierda, y eso desnaturaliza el discurso de la oposición. Tuvimos hasta las elecciones, que vino la corrida, vinieron un montón de cosas, que es otro tema.
al peronismo no sabiendo por dónde entrarle al gobierno, porque por dónde le vas a entrar a un gobierno que se jacta de un ajuste, cuando toda tu vida, tu tradición era no al ajuste, patria sí, colonia no, todas esas consignas que viene una ¿Sabés? persona de algún modo a romper. Es que hay algo que excede a mi ley, Fran. Hay algo que excede a mi ley. Y yo mostraría, no sé, el aparatito, el celular, que todo el mundo tiene un celular. Hay un mundo que por sí solo, con el avance tecnológico, arrasa con muchos de los modelos del status quo que parecían totalmente inamovibles, porque cambia las cosas de hecho. Y hay un punto donde Milei, desde su rupturismo, lo interpreta, pero que es una ola incluso más grande que él. Y eso, y lo dijo Cristina en uno de sus discursos antes de ir presa, nosotros no supimos entender este aparatito, dijo. Este aparatito son los Rappi, son las aplicaciones para lo que se te antoje para comerciar de manera distinta, son los unicornios. Entonces hay un mundo que ya interpelaba al status quo, ¿me entendés? Entonces eso es lo que de alguna manera fue la ola en la que supo pararse Milei, como vos decís, para hacer de su tiempo. Falta mucho, es Argentina, esto recién empieza. Hoy hablé con Miguel Ángel Broda. En una nota muy larga, que me sorprendió por otro lado porque viste que hubo tensiones entre Broda y Milei. Sí, claro. Y en un momento le pregunta Gustavo Bazán a Broda cómo lo recordaba. Y le dice, mire, ojalá yo tuviera el coeficiente intelectual de Milei. Por lejos fue la persona más inteligente que tuve en la consultora. Pero al mismo tiempo criticó cuestiones del esquema cambiario, que falta acumulación de reservas, le pidió que amplíe su equipo. Pero también dejó esto en la mesa, ¿no? De un tiempo totalmente nuevo, donde Milei aparece como un intérprete que ve adelante de los otros lo que está viniendo, ¿no? Y dijo, es muy difícil hoy no ver una oportunidad en la Argentina. Es la segunda vez que la veo en mi vida. La primera ¿Eso fue dijo con Broda? Menem. No supieron hacerlo. Mirá vos. Es la segunda vez que la veo en mi vida a esta oportunidad. Pero, escucha esto, estas reformas que vienen, si las logran, son el primer escalón de una escalera muy larga. Bueno, es que cuando vos hablas de teléfono, estás hablando de inmediatez y estás hablando de cómo se lo va a juzgar a Milei. Es por resultados, por eficacia. Acá se terminó la ideología, incluso gente que no coincide con él. Si Milei logra, hay vacas sagradas en la política argentina, la reforma laboral es una. Es una. Recordemos las Sí, lo 14 es. toneladas de piedras, y vuelvo a Macri, por la Sí. reforma previsional. O sea, está claro que el sistema previsional fracasó en la Argentina. No solo fracasó, todo el gasto público con los subsidios genera parte de la inflación que todavía no terminamos de superar. Es decir, la Argentina, de algún modo, se puso al borde de ser un Estado fallido solamente por haberse enredado en la política. Y por algún motivo la sociedad en un momento harta dice, salgamos por este lado y démosle una oportunidad. No quiere decir, como vos decís, 10 meses no es nada. Y te sumo, vos dijiste recién Estado fallido, te sumo los Estados Unidos, que en el riesgo de que Argentina fuera otro Estado fallido, dijeron, mejor aprovechamos un aliado y los ayudamos para evitar tener otro Estado fallido en Latinoamérica. Creo que son dos las palancas que tiene hoy el gobierno. Una es la elección, Claro. porque ahí testeó la voluntad de cambio de rumbo. Si vos no tenés una sociedad que acompañe tu rumbo, difícilmente podés hacerlo. Porque eso es un ordenador político. O sea, los mismos jugadores que estaban votando con 2/3 contra el gobierno, se ordenaron por la elección. Y el otro punto, la segunda ancla, esto lo dijo Milei el otro día, la segunda ancla son los Estados Unidos y la alianza que le ofrecen a la Argentina como principal socio en la región. Cristina, estoy abusando, ya me pasé, no sé, me pasé No, varios nunca. minutos, pero Un muy placer. interesante tener en cuenta esto, porque no siempre se reflexiona sobre esto, me parece que dimos en el clavo. Te mando un beso grande, gran fin de semana, te vas Un a cocinar, placer. me imagino, ¿no? Dif- Algo bueno.
por lo menos un poco de descanso, pero ahora me quedo mirándolos con el tiempo del viernes, que es distinto. Así Que es que... distinto, es cierto, el tema de nuestro tiempo.